Bien, pues ya estamos listos para recibir esta segunda enseñanza. El día de ayer estuvimos hablando un poquito acerca del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos hablar en favor de uno, hablar para bendiciones. El día de ayer yo les hice énfasis de que tenemos que nosotros declarar las cosas para que sucedan, ya que todo está en el poder de nuestra boca, dice la palabra de Proverbios. ¿Y por qué hice yo énfasis de que es de nosotros? Voy a reforzar un poquito lo que comenté ayer antes de iniciar con el siguiente tema, el tema de hoy, que es la fe. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 3:21. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, porque nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es tuyo. Es para ti, tú lo vas a hacer, dice. En el 22, sea Pablo, sea Apolos o sea Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Así que aquí en Corintios 3:21 y 22 nos está diciendo todo es vuestro. ¿Y por qué es mío? Porque acuérdense que el Señor ya no los dio por cabeza a la iglesia. Todo está debajo de sus pies. Dios los puso por cabeza a la iglesia. La iglesia somos nosotros y con el poder del Espíritu Santo ahora tenemos el poder y la autoridad para hacer las cosas. Así que nosotros vamos a empezar a accionar. Bien. Y yo les decía que lo que digas te será hecho. Y yo sé que alguien por ahí debe estar pensando, no es cierto lo que usted está diciendo. Porque yo le grito, le hablo, le oro, le rezo, me paro de cabeza, me paro de lado y no pasa nada. Si fuera cierto lo que usted está diciendo, que lo que yo diga me será hecho, pues yo ya estuviera bendecido. Así es, pero yo te voy a preguntar, ¿cómo estás con el Señor? ¿Estás pidiendo de la manera correcta? ¿Estás haciendo las cosas como deben de ser? Hay que analizarlo. ¿O te falta fe? Muchas veces nosotros nos falta fe y no nos damos cuenta. Y esa falta de fe puede echar a perder todo. Increíble, pero así es. Vamos a empezar con ese tema. La fe. Unos dicen, es que el Señor Dios le dio más fe a mi vecino que a mí. Por eso que traigan al vecino para que venga a orar por mí. No. El Señor a todos nos dio la misma medida de fe. Dice que Dios no da el Espíritu por medida a nadie. El problema es este. Cuando queremos meter nuestra fe dentro de este arrocito, de este grano, vamos a decirlo así. Voy a empezar en Mateo 17:20. Ustedes deben de recordar por allá, a ver, apunten a los que les guste, Mateo 17:20. Ok, lo tenemos aquí y dice, y es Jesús hablando. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. Y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es mucho más chico que este grano de arroz que yo tengo aquí. Y cuando nosotros nos dicen, si tuvieras fe como un grano de mostaza, queremos imaginar y poner nuestra fe dentro de esa semilla. Le estamos dando una medida, nosotros, no el Señor. Entonces cuando vemos y dice, si yo tuviera fe como un grano, yo le voy a decir al monte que se mueva y se moverá. ¡Qué tremendo! Pero como le digo al monte y no se mueve, eso quiere decir que mi fe es más pequeña que este grano. Es más pequeña. Pero eso está mal. El Señor no nos está hablando de eso. Vamos a entenderlo. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, nos estamos bloqueando y automáticamente estamos haciendo que las cosas no sucedan. Entonces veíamos, si tuviera fe como un grano de mostaza. La respuesta está aquí en Mateo 13,
32. Mateo 13, 32. Vamos a ir, por favor. Y qué importante esto, dice. Mateo 13, 32. Ok. Aquí lo tenemos, dice. Esta es a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Y se está refiriendo, lo voy a leer para hacer más claro desde el 31, dice. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, dice el Señor, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas. ¿Cuál? La del grano de mostaza, nos está diciendo el Señor. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando crece es la más grande dentro de la hortaliza, es el árbol más grande. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que tu fe sea como el grano de mostaza, que cuando crezca sea la fe más grande. Eso es lo que quiere el Señor. Nunca pienses que tu fe tiene una medida como de una semilla. Así que vamos a empezar a ver las maneras de esa forma. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a entender ahorita que lo que el Señor me está pidiendo es que mi fe sea como la semilla de mostaza, que cuando crece es la más grande. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque si tú no tienes fe en Dios, tú le estás diciendo a Dios, no te creo, yo no creo en ti. Y no lo vas a agradar. El que tiene fe no duda. El que tiene fe lo cree. El que tiene fe no se preocupa. Pero cuando alguien dice, no, si yo soy de fe, pero a veces me falla, en ese momento se acabó la bendición. Se acabó la bendición y aparte estás en pecado. Oiga, ¿qué extremista es usted? No soy extremista. Yo digo lo que la palabra dice. Vamos a ir a Romanos 14:23. Romanos 14:23. Fíjense lo que dice. Dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Qué es lo contrario de la fe? Miedo, temor, duda, terror, tantas cosas, falta de confianza. Entonces, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando yo tengo duda, temor o no creo que van a pasar las cosas, aparte que se acabó mi bendición, estoy pecando. Y al momento que estoy pecando, ya puse una barrera entre Dios y mi persona. Por lo tanto, el Señor ya no me va a escuchar. ¿Pero por qué? Porque Dios dice que no escucha al pecador y voltea su rostro al pecado. Pero si yo no he pecado, al momento que estás dudando, estás pecando. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos, ahí 14:23. Por eso, el que es de fe no duda y lo cree. Y nosotros vamos a aprender a ser hombres de fe, sin dudar para que las cosas sucedan. Cuando hay duda, las cosas jamás van a salir bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente en este